Bueno, entonces le dejé la pregunta. Entonces quiero escuchar los criterios de ustedes. ¿Qué condiciones, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están trabajando en el diseño de una carrera? ¿Qué condiciones desde el punto de vista educativo ustedes encuentran que hay en el departamento o en el país para crear una nueva carrera o hacer el rediseño de una carrera? Con seguridad, Amado, a partir de este nuevo contexto en el cual nos ha puesto este COVID-19, muchos, muchas universidades van a tener que hacer rediseños, ¿no? En el sentido de incorporar ya bastante utilización de lo que son los medios virtuales, sobre todo, ¿no? No mucho de contenidos. Ajá. Vamos a aprovechar la participación de Omar para hacer una aclaración. Efectivamente, el COVID ha traído condiciones nuevas de forma que todas las universidades y todo el sistema educativo ha tenido que pasar a un sistema virtual. Pero eso no implica necesariamente cambios en el diseño curricular o en el currículo de una carrera. Lo que hay que adaptar es ese diseño al uso de la tecnología, pero no implica para nada el cambio de los contenidos del diseño curricular ni del perfil del profesional. En un sentido más general, las condiciones educativas del país para desarrollar un nuevo currículo desde la posición de las carreras de cada uno de ustedes, ¿qué opinión tienen? Por ejemplo, Lisette, ¿qué tú piensas? Buenas noches, Amado. En cuanto a las condiciones para rediseñar o para hacer un nuevo currículum de una nueva carrera, eh, en cuanto a la educación, ¿no? Antiguamente, bueno, yo al menos a lo que recuerdo cuando estaba en la universidad, la mayoría de las clases eran teóricas. Entonces, una buena opción sería eso, no pasarla más a aplicar lo científico, pero a nivel práctico. Ajá. Ese es un criterio. Alaida, Sí, por ejemplo, ¿qué tú crees? Alaida, enciende tu micrófono. Alaida, ¿tú me escuchas? Mueve la cabeza. Pero enciende tu micrófono para que me des tu criterio. A ver, en lo que Aleida arregla su micrófono, Darwin, ¿qué tú piensas desde el punto de vista educativo? ¿Qué condiciones tiene? Vamos a no ponernos en la situación de todo el país o de un departamento, sino de una universidad en concreto. ¿Qué condiciones tiene una universidad desde el punto de vista educativo para crear una nueva carrera o rediseñar una carrera? Eh, Nuevamente, buenas noches, Amado. Bueno, a lo que he podido consensuar con todo lo predicho, para que se pueda establecer o implementar una carrera educativa, primero se debe hacer un sondeo de necesidad por región. Por ejemplo, la experiencia que le puedo contar es de las normales. En cada normal no sale una carrera, por decirlo, en la ciudad no va a salir agronomía, no va a salir porque no se necesita, en las ciudades estamos hablando. Pero en lugares rurales, en lo que refiere a la comunidad, lo que está alejado de la ciudad, las carreras o las unidades académicas o SFEMs que pueden vincularse al proceso de investigación de una nueva carrera,
sí es necesario. Lo primero que se debe hacer en el ámbito, se debe generar ¿cómo expresarlo? Una especie de censo de las necesidades que o que se necesita en la región donde se pretende abrir una nueva carrera en el ámbito económico, y obviamente tiene que rendir con las condiciones tanto prácticas como prácticas y teóricas, en ese caso con lo que está pasando en este momento con la pandemia que estamos viviendo. Nosotros lamentablemente no podemos ejecutar la parte práctica. Nosotros sabemos que tanto en la universidad o como en este caso en otra institución, la teoría, por así decirlo, de hecho no complementa 100% del total del avance que se puede realizar. Ahora, tal vez decía usted también, Amado, que Trátame de tú. los Tú te amas. ya, ya, muy bien. Lo que decías tú, Amado, eh, decías que se debe cumplir con el currículo. La verdad, como docente, en este caso yo soy docente de área rural, en este momento me parece un poco difícil, la verdad, cumplir a cabalidad con todo lo que he establecido, porque usted sabe que esta pandemia ha obstaculizado ha cerrado en todas las instituciones educativas, tanto de educación regular como superior. Por eso estoy un poco cuestionante con lo que ha dicho, tendría que cumplir sí o sí la parte curricular en el tema, para decirlo así de simples maneras, los temas planificados tienen que cumplir sí o sí, pero un poquito me parece imposible de realizarlo a cabalidad. Es lo que puedo plantear en el ámbito educativo, Amado. Déjenme hacerles una aclaración. Yo reitero que el diseño curricular de la carrera, aun cuando pase todo el sistema a una forma virtual, no implica necesariamente que no se puedan cumplir los objetivos o las competencias o el perfil del profesional que se plantea ese currículo. Lo que en este caso, que el docente tiene que utilizar todas las herramientas tecnológicas, todas las aplicaciones y orientarle trabajo individual a los estudiantes, y en la medida de las posibilidades en que ellos puedan salir de su casa a hacer esas prácticas, se cumple con los propósitos del currículo. Claro, estamos en condiciones de pandemia, etcétera, etcétera. No son exactamente las mismas condiciones, pero no significa eso que la tecnología no pueda brindarnos herramientas, aplicaciones, a través de las cuales se puedan hacer, primero, demostraciones prácticas. Segundo, depende de la carrera. Digamos, por ejemplo, ingeniería de sistemas. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un software. Los estudiantes pueden hacer un video de cómo hicieron el software, pueden hacer un video de cómo manipularon herramientas, equipos para armar modificar el hardware de una computadora. Quiere decir que tiene sus limitaciones, pero no quiere decir que no se puede hacer. Cuando yo me refiero a los componentes educativos o a la base desde el punto de vista educativo, me refiero, por ejemplo, a la concepción del aprendizaje que se sigue en una universidad. Si es puramente conductista, verticalista, autoritaria, o es una concepción más de aprendizaje significativo, con tendencia al constructivismo, en la que el estudiante tiene el rol protagónico dentro del proceso, porque es mucho más activo. El profesor se convierte en un elemento más de guía, de consulta, de facilitador. Esa es una condición desde el punto de vista educativo. Otra condición se refiere a la preparación didáctica y metodológica de los profesores, que puedan plantear a los estudiantes diferentes alternativas de aprendizaje y no la simple conferencia, que lamentablemente se utiliza todavía bastante.
que puede utilizar métodos de investigación, de trabajo independiente, de resolución de problemas, de estudio de casos, de proyectos, de trabajo en equipo. El trabajo colaborativo también se puede hacer a través de las plataformas. Entonces, a eso me refiero desde el punto de vista educativo. En la opinión de ustedes, ¿qué condiciones hay desde ese punto de vista? A ver, quisiera oír a Shirley. Ahora sí. Bueno, Ahora, sí me parece importante esta época. Si bien nosotros nos hemos acostumbrado a una educación presencial y teórica, yo creo que con este tiempo de pandemia se nos han abierto muchas ramas, muchas tecnologías, ¿no es cierto? Plataformas virtuales. Yo creo que ahora también eso nos enseña a poder combinar estas dos clases, tanto presencial, también hacer el uso de la tecnología, porque los jóvenes de ahora, los nuevos jóvenes, usan estas herramientas y ya se están acostumbrando también al manejo de estas plataformas desde los niños. En educación primaria ellos ya están utilizando el Zoom con la ayuda de los papás. Entonces los jóvenes con mayor criterio pues hacen el uso. Es importante, me parece, el uso de estas plataformas y hacer una combinación tanto práctica como teórica. Como se decía, los estudiantes pueden grabarse un video y explicar la parte práctica. Incluso los docentes podemos también grabarnos y explicarles cómo hacer la elaboración, la práctica, ¿no es cierto?, la teoría. Hay plataformas también donde ya nos dan cómo evaluar, cómo calificar. Entonces es interesante esa parte y acostumbrarnos. Yo creo que tanto en la educación regular como en la universitaria tenemos que acostumbrarnos a estos usos, ¿no? Y no solamente cortar ya, que pase esta pandemia y cortar y volver a los cursos presenciales, a las clases presenciales, sino combinar y mantener este uso de las plataformas de aquí en adelante. Puede ser que vengan otras situaciones. Entonces, me parece adecuado este uso. Incluso para nosotros que ahora nos conectamos por Zoom para hacer este diplomado, es interesante, porque nos podríamos quedar en nuestras casas encerrados sin estudiar, pero no es así. Se nos han abierto otros cursos y estamos aprendiendo. Yo creo que de aquí, cuando salgamos ya, cuando termine esta pandemia, vamos a salir tal vez más preparados, con mayor criterio. Esa sería la opinión. Yo quisiera comentar dos de los elementos que planteaba Shirley. Uno, la pandemia no va a durar toda la vida. Dios no lo quiera. Por tanto, en el futuro será necesario vincular la educación presencial con la virtual para poder aprovechar todas las potencialidades que tiene la educación virtual. En segundo lugar, yo creo que lo más importante que se plantea en un currículo es el desarrollo de habilidades. Es decir, el contenido, el conocimiento, envejece y a la larga deja de ser útil. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar es de que nuestros estudiantes enseñarlos a aprender, que ellos aprendan a aprender por sí solos, sobre todo para desarrollar habilidades en la solución de problemas. No memorizar contenido, porque con eso no van a ningún lugar. El asunto es que ellos aprendan a solucionar problemas a través del desarrollo de habilidades y hábitos. Cosa que es sumamente importante en el currículo de una carrera y desarrollarlo en los estudiantes. Y eso, bueno, tiene sus ciertas limitaciones en la educación virtual, pero igual se puede hacer. Bien. Lisette, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista educativo? Lisette, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Ajá. UTM. Ah, perdón. Porque yo no pienso tratar de usted, no se les ocurra por ningún momento. Entonces, para que estemos al mismo nivel, ustedes me deben tutear también.
Bueno, en cuanto a la realidad que vivimos, ¿no? Acá en Bolivia, como bien dijeron mis compañeros, es bueno, ¿no? Esto del Internet y la tecnología, poder utilizar. En sí, bueno, con esto de la pandemia, creo que todos estamos metidos, ¿no? En esto de, de, de tener la necesidad de utilizar, ¿no? Estos medios, como por ejemplo estas aplicaciones del Zoom, y entre otras cosas. Pero viendo la realidad a nivel nacional, no todos los estudiantes tienen acceso a esto. ¿Por qué? Porque también es depende del lugar donde se encuentren, por ejemplo, en áreas dispersas. Ese es uno, ¿no? Ahora, en cuanto a economía, no todos los estudiantes tienen esa accesibilidad de poder costear, ¿no? Un, yo qué sé, poder acceder a un internet, ¿no? En cuanto a Sí, costear el uso acá, de los megas. exacto, sí, porque las clases que se dan, creo, actualmente, por ejemplo, en las escuelas, son 2, 3 horas diarias. Entonces, habría que ver todos estos aspectos, ¿no? Ajá. Yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos a reorientar el intercambio a las condiciones educativas de una carrera en particular, en cuanto a concepción del aprendizaje, preparación de los docentes, cómo se comportan los estudiantes, si son disciplinados en el estudio. Sobre eso quiero escuchar sus criterios. Están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay ¿Podrías 6. repetir otra vez, Amado, por favor? Sí. Para que nosotros podamos analizar las bases desde el punto de vista educativo para crear una nueva carrera o el rediseño de una carrera, desde el punto de vista educativo nosotros debemos tomar en cuenta cómo están acostumbrados los estudiantes a aprender. Si tienen un rol protagónico, si no lo tienen, si están acostumbrados al aprendizaje memorístico, si tienen o no un aprendizaje significativo con tendencia al constructivismo, si tienen desarrollo de la independencia cognitiva, y sobre esas condiciones yo me planteo entonces cómo elaborar un nuevo currículo, tomando en cuenta también la preparación didáctica y metodológica de los docentes. Bueno, en realidad había que analizar desde ambos actores principales, ¿no? De lo que son los docentes y también los estudiantes. Mi criterio personal podría decir que docentes y estudiantes necesitan un proceso de capacitación para poder afrontar este nuevo proceso o utilizando medios virtuales, porque no todos tienen ese tema de, como veíamos, el uso de paradigmas, identificación de estilos de aprendizaje de estudiantes, Omar, por donde ejemplo, Omar, en la universidad en la que tú estudiaste, ¿cómo aprendían los estudiantes? ¿Eran memorísticos? ¿Tenían un rol activo? ¿O eran simples receptores? ¿El docente era verticalista, autoritario? ¿O le daba a los estudiantes la participación, perdón, les daba la oportunidad para que pudieran participar? En tu ahora, caso antes del concreto. test, ya, personalmente yo soy más de aplicación, sé la importancia de la teoría, sé que es muy importante, sé que es mucho más importante la aplicación de la teoría. ¿Y cómo se aplica esa teoría? Ajá. Con justamente las experiencias del docente. Y si el docente no tiene esta experiencia, no va a poder hacer una aplicación y solamente va a realizar una, una clase netamente más teórica. Ajá. Por eso Pero que, escríbeme un poco cómo era tu situación cuando eras estudiante.
Cuando era estudiante era Cuando netamente eras teórico, estudiante. teórico, teórico. Entonces, esa es una Netamente. mala condición desde el punto de vista educativo. Hay que preparar a Exacto. los docentes, esa es una base desde el punto de vista educativo. Hay que preparar a los docentes mejor desde el punto de vista de toda la didáctica general, de los métodos de aprendizaje, para que no tengan un aprendizaje ni memorístico ni receptivo, sino mucho más activo. Isaac, por ejemplo, ¿puedes darnos tu criterio? Claro que sí, Amado. Yo le voy a hablar de la parte técnica aeronáutica en el cual yo me desempeño y en el cual mi persona capacita al resto de los compañeros. Justamente el día de hoy tuvimos una reunión de todo el staff de instructores, ¿no? En el cual yo le puedo comentar el primer problema que, bueno, creo que estamos teniendo, es la parte de la tecnología, el uso de la tecnología. Nosotros allá aplicamos en el sistema educativo a todo el personal de todas las áreas. Mi especialidad es de bomberos. Internamente capacitamos todos los días al personal que tengo a mi mando. Y posterior, en diferentes áreas, capacitamos al resto del personal aeronáutico, ¿verdad? Pero hay un problema con el cual, y le vuelvo a repetir, estamos tropezando, que es el área, justamente el área de el que nos comuniquemos por esto de los, ¿cómo se llama este caso? El Zoom, por ejemplo, que no todos saben hacer el uso. Pero nosotros allá ahora estamos aplicando, le digo, tanto la teoría como la práctica. O sea, aplicábamos un 50% de teoría, un 50% a veces de teoría y práctica. Pero ahora no lo podemos hacer mucho la práctica, porque las prácticas nuestras son más de contacto personal, las cuales ahora nos los han prohibido. Ese sería mi criterio, Amado. Ajá. Un poco este comentario que voy a hacer es para todos. En el caso de Isaac, dice él que utilizan 50% de teoría, 50% de práctica. En dependencia de la competencia que se haya planteado, de la habilidad que se proponga desarrollar en los estudiantes, este porcentaje puede variar. Puede ser que en un momento determinado el contenido, el sistema de conocimiento tenga un peso más importante porque se requiere, pero después otras clases u otras sesiones virtuales. Si nos vamos en este caso a la educación virtual, entonces el porcentaje de actividad práctica es mucho más alto. Y no solamente a la actividad práctica, yo quiero referirme fundamentalmente a cómo aprende el estudiante. Si tiene un aprendizaje significativo, si tiene un rol importante en su aprendizaje, si el docente le permite participar. Es decir, no es un docente autoritario, verticalista, yo soy el que sabe y ustedes están aquí para aprender. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sesión, en lugar de intercambio, fuera solamente que yo les dijera, ustedes siéntense cómodamente, apaguen todos sus micrófonos, no me interesa verles la cara, ustedes óiganme y para mí eso es más que suficiente. Eso es del siglo antepasado. Entonces lo importante es que ustedes puedan intercambiar, participar, dar sus criterios, sus opiniones, obviamente después de haber hecho un estudio del material, guiado siempre por un objetivo o por una competencia de aprendizaje. Pero lo importante es que ustedes sean realmente activos, no solamente receptivos, que se sienten a oír lo que yo explico, porque pasadas las 72 horas, aquello voló. Porque se aburren, no hay concentración de la atención, falta la motivación, ya sea presencial o sea virtual, en cualquiera de las dos alternativas. Por tanto, lo más importante es que ustedes participen, den sus criterios, sus opiniones, planteen sus dudas, que no han entendido del contenido, como se hace en aula o en clases, perdón, porque aula es el lugar, las preguntas que ustedes le hacen al docente. Y a veces el docente les dice, no, déjenlo para el final de la clase. A esa hora tocó el timbre y se quedaron con la duda
Y cuando venga la próxima clase, el docente empieza por un tema nuevo y ya se acabaron las aclaraciones. Entonces ahí está el nivel de participación que tenga el estudiante en su aprendizaje. Eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. Vamos ahora a las condiciones desde el punto de vista científico, técnico y tecnológico. Piensa cada cual en su carrera. ¿Qué nivel de desarrollo científico tiene la rama en la que ustedes se formaron? Si hay condiciones para formar mejores profesionales tomando en cuenta el desarrollo de la ciencia en el país, la publicación de libros, de artículos, el acceso a bibliotecas virtuales para conocer el desarrollo de esa ciencia en el mundo exterior, si somos accesibles a ella o no, o seguimos utilizando libros de 50 años atrás, exceptuando los clásicos, por supuesto. Por ejemplo, Jonathan, que es médico, ¿no? Buenas noches, amados. Ajá. Soy bioquímico farmacéutico. Ajá. Bioquímico Bioquímico. farmacéutico, perfecto. Exacto. Nos viene como anillo al dedo. Tú estudiaste fisiología. No, más que todo o sea, las pruebas de laboratorio para las enfermedades y la medicación que les entregamos a los pacientes. Vamos a suponer Esos dos todos puntos. que Jonathan estudió medicina. Para ponerles un ejemplo. El libro de fisiología de Guyton. No sé si lo habrás escuchado, Jonathan. Sí, fisiología de Se viene Guyton. utilizando hace 50 años por una simple razón, señores. Guyton hizo un estudio tan profundo de la fisiología humana y nosotros no nos hemos convertido ni en marcianos ni extraterrestres. Entonces, ese es un clásico que hoy por hoy se sigue utilizando. Que haya nuevas investigaciones que aporten. Eso quiere decir que utilizamos el Guyton, el libro de Guyton como libro de texto básico y nos actualizamos con nuevas investigaciones. Si, por ejemplo, se va a estudiar filosofía, hay que estudiar a Platón, y Platón es de antes de nuestra era, pero hay libros actuales sobre filosofía que tienen que incorporarse a la literatura de los planes de estudio. Entonces, a eso es a lo que me refiero. ¿Ustedes consideran que la literatura, que el desarrollo de la ciencia en la cual ustedes estudiaron y de la literatura que hay para aprender de esa ciencia en Bolivia tiene suficiente desarrollo? Mary está apagada y sin cámara. Mary, ¿está ahí? Sí, Ajá. A ver, ¿de qué carrera tú eres? la parte de salud, Qué bien. enfermera. Enfermera. Bien. Cuando tú estudiaste enfermería, porque tú no ejerces docencia en este momento. No, Cuando tú estudiaste enfermería, la bibliografía que tú utilizabas era actual, era de 25 años atrás. Desde tu punto de vista, en la formación que tú tuviste, desde el punto de vista científico, está en correspondencia con las necesidades actuales. Es decir, tu formación desde el punto de vista académico responde a las necesidades actuales. A la respuesta puntual no responde a las necesidades actuales en la que ya estoy aplicando la parte teórica a la práctica y uno tiene que uno seguir preparándose y seguir actualizándose. Y ya varios métodos que se aplicaban hace ¿cuántos años atrás? 10 años atrás, 8 años atrás aproximadamente. Y bueno, los manuales estaban ya un poco pasaditos. Y bueno, ya eso nos habían aplicado a nosotros como estudiantes de la universidad. Y sí, ahora actualmente
tenemos que cada uno auto preparándonos bueno, y actualizándonos también. Tanto la parte teórica como también la parte práctica. Ajá. Pero lo que yo pretendo que ustedes me entiendan es lo siguiente. Si ustedes tienen la tarea, vamos a suponer que ya ustedes son súper especialistas, tienen años en la docencia y les dicen, tú vas a ser una de las personas que va a ocuparse de hacer el diseño curricular de una carrera. Una de las condiciones que ustedes deben tomar en cuenta es si la literatura que existe actualmente está actualizada. ¿Qué tendencias tienen las líneas de investigación dentro del campo científico en el que ustedes van a preparar una carrera? ¿Qué literatura existe, nacional e internacional? ¿Tienen acceso a ella o no? Porque si no existen esas condiciones, entonces desde el punto de vista de la ciencia, ¿cómo van a formar a los estudiantes? Estudiantes del siglo pasado, de 50 años atrás, como le ocurrió a Mary cuando estudió 10 años atrás, que nos comentaba que la literatura ya estaba desactualizada. Entonces, en el momento en que se prepara el currículo de una carrera, hay que buscar qué desarrollo tiene la ciencia en el país. Por ejemplo, a algunos de ustedes se les ocurriría, si fuera dueño, vamos a poner el caso muy hipotético, dueño de una universidad, programar una carrera de ingeniería aeronáutica, perdón, una carrera de telecomunicaciones por satélite. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a crear una carrera de ingeniería en telecomunicaciones exclusivamente por satélite? Sí. Yo creo que sí, A ver, Omar, ¿por qué? porque podemos aprovechar un satélite que ya tenemos y que tenemos que darle un uso funcional casi total en la actualidad para que facilite este proceso justamente de uso de medios virtuales y podamos llegar a muchos más lugares, incluso donde no hay este tipo de señal y para que se pueda utilizar justamente, ¿no? Ajá. La idea de Omar, jóvenes, es buena, porque por las caras que veo, todos son jóvenes. Pero Omar, nosotros tenemos un satélite. Tú vas en una universidad a crear una carrera para que tenga 5 estudiantes o entren 25 y se gradúen 5, para que esos 5 trabajen con el satélite. Lo preferible es tomar titulados de la carrera de telecomunicaciones y a través de cursos de posgrado prepararlos para lo que tú bien planteabas, pero no crear una carrera universitaria porque no están creadas las condiciones. Es decir, el país no necesita, como por ejemplo, médicos, bioquímicos, enfermeros, masa de titulados porque van a encontrar mercado laboral. Pero si creamos una carrera de telecomunicaciones con especialidad en satélite, bueno, cuando se gradúen, ¿dónde van a trabajar? Encaramados arriba del satélite únicamente. Es decir, hay que tomar en cuenta las condiciones objetivas. Es como decir, plantearnos una carrera de energía termonuclear. ¿Existen condiciones en Bolivia para eso? No existen. Bolivia no tiene uranio, que yo sepa hasta el sol de hoy. No están creadas las condiciones para construir plantas termonucleares. Entonces, el país no necesita de ese profesional. Ni tiene las condiciones, ni lo necesita, ni tenemos las condiciones científicas para hacerlo. Para eso, si algún día lo hacen, bueno, habrá que tomar titulados
de carreras afines. Por ejemplo, los que ahora hoy por hoy están trabajando con el satélite Tupac Katari, fueron a entrenarse a otro país, a especializarse en el uso de satélites, pero sobre una base de formación en una ingeniería en telecomunicaciones. A eso era lo que me refería. O sea, la palabra. Amado, Sí, Una preguntita ya. no siempre se debe hablar de creación de carreras, sino que también podemos hablar de creación de programas que sean temporales, o sea, para un pequeño grupo de personas, y no solamente hablar de una creación de carrera. Eso es viendo justamente la especialización del recurso humano en lo que realmente necesitas, y no asumir, como tú dices, agarrar de otras carreras y les daremos un posgrado. No, podemos hacer un programa, no una carrera, un programa que dure cierto tiempo,